Listo. En la siguiente diapositiva, entonces, ustedes van a poder encontrar el contenido de la presentación. Vamos a ver de forma particular pues toda la normativa en cuanto a lo que contiene o conlleva hacia estos grandes aspectos de la parte ambiental, como es la educación ambiental. Vamos a hablar de los documentos rectores como son pues, la Ley General de Educación, la Ley 99 del 93, el decreto 1743, la actual consolidación e institucionalización de la política y cómo a medida, a través de unos grandes proyectos como son el PRAE, los CIDAES y los PROCEDAS, pues son mecanismos como tal o proyectos potentes que ayudan a la consolidación de la educación ambiental para finalmente irnos a evacuar en la parte de casos de obligaciones en los entes territoriales y casos exitosos que voy a mencionar brevemente y las conclusiones que voy a tener con respecto al tema. Entonces, para iniciar en la siguiente diapositiva vamos a obtener todo lo que es la parte de la educación ambiental y la Constitución Política de Colombia. Específicamente vamos a hablar, y aquí podemos decir cómo el ordenamiento constitucional colombiano se contempló en la incorporación de la educación ambiental para la ciudadanía. Tales programas son una garantía para el cumplimiento de las funciones y obligaciones estatales y la protección de los recursos naturales y el entorno ecológico. Particularmente, la educación ambiental se encuentra transcrita en el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia y esta es una disposición que se desprende casi de todo el ordenamiento territorial colombiano y, por supuesto, para no desconocer los contenidos de los demás contenidos de nuestra Constitución, la cual también la hemos denominado la Constitución Ecológica. De aquí, de este artículo 79, se desprenden varias cosas y lo primero es que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como ya lo hemos nombrado o se ha nombrado en anteriores capacitaciones. En este mismo orden de ideas, la ley del Estado colombiano debe garantizar la participación efectiva de las comunidades y la ciudadanía en general y la decisión que estos puedan afectar. Asimismo, es deber del Estado proteger y conservar la diversidad y la integridad del ambiente, es decir, de todos los recursos naturales, vistos también desde un enfoque integral, en donde la reunión de dichos recursos tiende a llevar a una importancia supremamente intrínseca y de una importancia ecológica que sobrepasa la visión sectorial de cada recurso. Así, en este orden de ideas, lo que tratamos a partir de en particular de este decreto es la importancia que tiene la educación ambiental y cómo se puede a través de ella lograr dichos fines, sin desconocer obviamente la importancia cultural, la educación, el acceso al conocimiento como un pilar fundamental para el desarrollo integral de una persona, pues a través de estas quiere conciencia, valores, actitudes, técnicas y comportamiento ecológico y éticos en la consonancia con el desarrollo el desarrollo sostenible. Seguido de esto, ustedes pueden encontrar que asimismo, nosotros en la siguiente diapositiva podemos ver cómo tenemos derechos también, ¿sí? Un derecho fundamental que es el derecho a la educación. Y en el derecho a la educación, uno de los pilares importantes de nuestro ordenamiento y la gran mayoría de estados es el derecho a la educación. En nuestro país, la educación es un derecho fundamental que recae sobre toda persona y que a su vez contiene una función social. La estipulación de dicha función social debe pensarse bajo el entendido de que dicha actividad abre las puertas a la persona hacia el conocimiento y en la realización moral del individuo para que éste esté en convivencia. Así tal cual como la manifiesta la Corte Constitucional, pues debe entenderse como el desarrollo humano. O sea, la educación lleva al desarrollo humano, a desempeñarse en un medio cultural y es un proceso recíproco, es un proceso continuo que me va a llevar obviamente a que se dé este determinado desarrollo. Asimismo, como lo podemos ver en la siguiente diapositiva, si hoy tenemos derechos, también tenemos deberes. Y un deber fundamental como ciudadanos que tenemos es en la protección de los recursos naturales. Se debe analizar y se debe resaltar la relación existente entre la educación ambiental como programa deber del Estado, como deber ciudadano de proteger los recursos naturales y el medio ambiente. Así como lo mencionamos en el artículo 79 de la Constitución, la educación es una herramienta que constituye y le otorga al Estado y a la ciudadanía para que se cumplan las demás obligaciones de conservación, preservación de recursos naturales.
específicamente en el fomentar la educación como el logro para dichos fines. Muchas veces esto pasa también por encima incluso de programas de inversión ambiental, declaración de áreas protegidas, programas de forestación. Y bajo este enfoque, la educación ambiental en nuestro territorio cobra una especial importancia que ha sido desconocida a veces por algunas autoridades ambientales, y al no tener en cuenta estos grandes aportes que a mediano y a largo plazo pues pueden generar en valiosos programas dirigidos hacia poblaciones juveniles que a futuro pueden generar y crear un cambio de conciencia ambiental en la actualidad que hace falta. En la siguiente diapositiva entonces vamos a ver cómo específicamente hacemos especial relevancia en el artículo número 8, y es que toda esta conciencia, todo este proceso, toda esta transformación tiene que llevar a que exclusivamente a su apartado número 8 del artículo 95, a proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de este ambiente sano. Seguido de esto no es de ahorita, ya tiene un antecedente muy importante, y es en la Ley 23 del 73, en el Código de los Recursos Naturales y los decretos reglamentarios. Y ya en el decreto número 7 de esta ley ya le daba una obligación, o se incorporaba una obligación del gobierno en incluir una programación curricular en todos los niveles preescolares, básicos, secundarios, medios, intermedios, educación formal y no formal. Y asimismo le decía qué temáticas exclusivamente debería incorporar. Estos deberían estar incorporados específicamente o estar enfocados hacia los componentes ecológicos, hacia la preservación ambiental y hacia los recursos naturales. En dicho decreto, también en la Ley 23 del 73, aquí en la siguiente diapositiva podemos ver cómo específicamente también nos daba ya la creación a las comisiones asesoras para dichos temas y obligaciones que deben contener dichos programas en Colombia. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, específicamente dentro del documento rector que tenemos está la Ley 99 del 93. Y en este ahora en contenidos específicamente de la ley debe mencionarse que esta misma se encarga desde el punto de vista funcional para asignarle obligaciones a varias instituciones pertenecientes al SINA en relación a la educación ambiental, y de forma específica al Ministerio de Ambiente se le asigna la función de adoptar conjuntamente con el Ministerio de Educación Ambiental los planes, los programas, los docentes, el pensum, y a los distintos niveles que debe llegar la educación nacional. Y estos adelantarán en relación al medio ambiente y todo lo que tiene que ver con a los recursos naturales y al promover programas de divulgación tanto en ambientes y en espacios formales o no formales. Ahora mismo también está la inclusión de la formulación del servicio ambiental, que como lo podemos ver en su artículo 102, el servicio ambiental son bachilleres seleccionados que van a prestar su servicio ambiental, preferiblemente pues capacitados también para esto, y con el objeto precisamente del apoyo de autoridades ambientales y los entes territoriales. Bueno, seguido de esto hay otro documento rector, o en la siguiente diapositiva vamos a encontrar otro documento rector con respecto al aspecto fundamental de la educación ambiental, como es la Ley General de Educación 115. Y uno de los aportes más valiosos que hace esta ley es obviamente la obligatoriedad que tenemos como país en relación al aspecto ambiental, y dice que tiene que tener un aporte fundamental para el cumplimiento constitucional del fundamento de la educación y para el cumplimiento de los deberes ciudadanos contenidos en la Constitución. Y debido a esto, pues es un propósito de educación de sentido amplio, de concientización y protección del medio ambiente. Aquí estamos siendo supremamente enfáticos en la parte de concientización, y ustedes, como lo verán en la siguiente diapositiva, esto no es solamente de ahora. Esto ya lleva de un transcurso y nos podemos trasladar hacia a nivel, por ejemplo, mundial, cuando hablábamos en la conferencia, cuando salió en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano.
Esto fue la reunión que se llevó en Estocolmo y posteriormente en el programa 21 de las Naciones Unidas, donde se estipuló como tal que la educación ambiental tiene como objetivo aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar estas cuestiones ambientales. Y hoy actualmente podemos ver que desafortunadamente, por la insuficiente educación ambiental, es que podemos encontrar muchas problemáticas ambientales en nuestro territorio. Ahora bien, esto podemos también trasladarlo a los varios artículos de nuestra Constitución, en donde nos dice que los fines exclusivos de la educación ambiental tienen que ser la promoción y promover la educación ambiental en todos los fines para un desarrollo social a nivel local y nacional, que tenemos que fortalecer la dimensión ambiental en varios de los proyectos. Asimismo, propiciar la inclusión de la educación ambiental como eje transversal y también de la misma forma impulsar procesos de sistematización. Ahora bien, ya de forma más actual, como podemos ver en la siguiente diapositiva, está la Ley 1549 de 2012. Y en esta parte, al igual que la ley como lo colocaba en la Política Nacional de Educación, lo que hace es incorporar esa dimensión ambiental y educación formal en varios aspectos. Ahora bien, hace especial énfasis en la formación de educadores como dinamizadores ambientales, en la promoción de planes. Ahora también como ese aspecto de la incorporación de la etnoeducación y la educación ambiental es un elemento importante también como la perspectiva de género. En la siguiente diapositiva nosotros podemos ver exclusivamente entonces cómo hay un aspecto fundamental de la ley y es que nos dice que esta ley obedece a que debe fortalecer la institucionalización de la política nacional de educación ambiental. ¿Para qué? Para que se haga una instalación efectiva en el desarrollo territorial, donde se consoliden estrategias y mecanismos de impacto. Y cuando hablamos de mecanismos de impacto, que es lo que queremos ver en la siguiente diapositiva, uno de los principales mecanismos y estrategias para fortalecer esta política pública, pues es los comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental, que es los denominados CIDEA. La creación de estos comités interinstitucionales de educación ambiental se ordenó desde el año 1994 en el decreto 1743 y ahí se delegó al Consejo Nacional Ambiental la responsabilidad de las creaciones de los CIDEA a nivel nacional, el cual debe funcionar como órgano coordinador y el seguimiento de proyectos de educación ambiental, integrado por los especialistas de educación ambiental, representantes de las mismas instituciones y organismos que hacen parte del Consejo. Específicamente en la Política Nacional de Educación Ambiental, los comités técnicos institucionales de educación ambiental juegan un papel fundamental como estrategia de descentralización y autonomía en la educación ambiental en Colombia, donde se pretende participar exclusivamente o principalmente es que los actores participen y trabajen articuladamente para definir planes de educación ambiental adaptados pues, a las necesidades de sus territorios. En la siguiente diapositiva vamos a ver específicamente que los consejos ambientales y en estos entes territoriales deben crear los respectivos CIDEA, en los cuales debe contar con la participación de las secretarías de educación distritales, departamentales y municipales, y los más altos directivos de las unidades de educación ambiental de las corporaciones autónomas regionales y respectivos funcionarios especialistas en toda la educación ambiental y demás instituciones que hagan parte o que tengan alguna relación con pues, en estos campos ambientales, exclusivamente pues, en la educación. Una de las funciones o las principales funciones que debe tener los CIDEA es esa articulación y contextualización de la política, cómo yo bajo esas políticas hacia el territorio en esa medida que yo pueda socializar, llevar y que ser coherente con las políticas y hacer los respectivos ajustes. Implementar obviamente un sistema que a través de programas, planes y proyectos que obviamente desencadenan la formalización o la consolidación de soluciones pragmáticas a conflictos ambientales o problemáticas ambientales que se estén presentando en una comunidad. Asimismo,
tendrán que generar un plan básico de información donde nos harán un inventario específico de todo el diagnóstico de los proyectos a nivel de educación ambiental que estén llevando las organizaciones y cómo estos se financian a nivel territorial, nacional o internacional. Están buscando ese tipo de recursos. Siguiente, por favor. Otra de las funciones que tiene el CIDEA es establecer mecanismos ágiles de comunicación, de crear estrategias con propósitos pedagógicos. Otra de las más importantes, por no descartar las otras, es obviamente orientar esa incorporación de la perspectiva hacia el mediocomercio sostenible, ahorita que estamos también en el auge, obviamente, de la economía circular. ¿Y por qué no incorporándolos a través de forma paralela a los PPP, que son los denominados planes pedagógicos para la proyección, y los PROCEDAS, que son los que veremos más adelante? Y de igual forma, pues obviamente tener establecer su propio reglamento con el plan de acción anual. Siguiente, por favor. Otra de las grandes características o proyectos, siguiente, por favor. Aquí lo que podemos ver es quiénes están conformados específicamente los IDEAs, como ya lo había mencionado, y los objetivos específicos que son pues, este diseño estratégico, planeación y construcción de sistemas de gestión. De forma paralela y seguido a esto, vamos a ver en la siguiente diapositiva, otra de las estrategias potentes para que se puede usar como son los PRAEs. Y los PRAEs son proyectos que incorporan la problemática ambiental o que se incorporan mejor a la problemática local y al quehacer de las instituciones educativas teniendo en cuenta la dinámica natural y el contexto sociocultural. Estas dos variables son muy importantes. No podemos desconocer el territorio y tiene que ser de forma participativa. Los PRAEs son proyectos que facilitan la integración de diferentes áreas del conocimiento en el manejo integral de los conceptos aplicados a la solución de problemas ambientales locales, lo cual pues se puede llevar a ser parte a partir de proyectos, acciones prácticas y no simplemente a través de modificaciones del currículo o cátedras aisladas. De acuerdo con el artículo primero del 17 del 93 del 94, todos los establecimientos de educación del país debieron, a partir de enero del 95, incluir dentro de sus proyectos educativos institucionales, lo que también se denomina el PEI, proyectos ambientales, los cuales deben estar enmarcados directamente en los diagnósticos locales. No podemos hacer proyectos sin desconocer qué es lo que realmente está pasando en el territorio y cómo estos específicamente pueden dar solución o dar un análisis pertinente para la resolución de problemáticas ambientales específicas. Adicionalmente, en la Ley 1549 del 2012, el Gobierno Nacional insta al Ministerio de Educación Nacional a que promueva y acompañe el acuerdo de las Secretarías de Educación procesos formativos como son el PRAE, en el marco de los proyectos educativos institucionales, ya sea de carácter privado o ya sean públicos, en todos los niveles de formación. Asimismo, a concertar con el Ministerio del Medio Ambiente y otras instituciones asociadas al desarrollo técnico y científico y cómo estos pueden dar apoyo para que se lleven a cabo en términos también de precisiones técnicas, científicas y proyecciones. Asimismo, en la siguiente diapositiva, ustedes pueden ver que los PRAEs están estipulados, la ley misma lo menciona, que todos los sectores del sistema tienen que participar en el acompañamiento financiero y el acompañamiento de implementación de esos PRAEs. O sea, esta observación es bastante importante porque hace que tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Educación deberán conformar orientaciones fijas para que hagan, en compañía con la Secretaría de Educación, para que hagan el apoyo y coordinación de ejecución de estos planes de proyectos ambientales escolares. Asimismo, dentro de la Política Nacional de Educación Ambiental se establece que como un reto principal es implementar y fortalecer estos PRAEs en las zonas rurales y urbanas del país, tanto en el sector privado como el público, ubicándoles en una dimensión fundamental para los proyectos educativos institucionales y obviamente que vayan empezando a fortalecer esos procesos de gestión a nivel local.
Eh, es importantísimo que las autoridades ambientales desarrollen estrategias que les permitan la mayor cobertura del número de PRAEs asesorados, de manera que dichos proyectos se ajusten de una mejor manera a las principales problemáticas a las cuales está integrado, y que ellos pueden estar de forma paralela acompañados a lo que también hoy se denomina como procedas. Siguiente. ¿Qué son los procedas? Y estos planes o estos proyectos se conciben dentro de la Política Nacional de Educación Ambiental como los proyectos formulados y desarrollados por las comunidades en respuesta a las problemáticas locales y regionales que previamente se han identificado por los mismos. Lo ideal, obviamente, es que tanto el PROCEDA como el PRAE vayan de forma mancomunada y puedan de forma paralela generar ese tipo de soluciones para dichas problemáticas que previamente fueron identificados por la comunidad. Si bien los proyectos PROCEDA no se encuentran reglamentados en el ordenamiento jurídico, sí encontramos que en la Ley 1549 del 2012 el artículo 9 precisamente los avala, y es donde dice que estipulando que todos los sectores e instituciones que conforman el SINA deben participar técnica y financieramente en el acompañamiento y establecimiento e implementación de estos proyectos. Asimismo, de otra forma, lo que podemos ver es que también la Política Nacional de Educación Ambiental los impulsa como instrumento fundamental para la educación ambiental en el país. Y aquí hago especial énfasis, es que debemos tener un diagnóstico ambiental de la comunidad en el cual se va a intervenir, y por ende no pueden ser temas atomizados ni aislados, porque ellos mismos van a tratar o a implementar soluciones a esos problemas que ellos mismos han identificado. Asimismo, o como podemos ver en la siguiente diapositiva, ya mismo en el artículo, como obligaciones también del PROCEDA, podemos ver que hay proyectos específicos que deben ser enriquecidos por la comunidad, que estos tienen que ser, aparte de esto, pues tienen que basarse precisamente en la participación de la comunidad, que deben ser gestores, que deben integrar a la comunidad. Es una parte fundamental la integración y la socialización que se tenga, y cómo ellos pueden participar, y todo esto desarrollado en ámbitos de investigación contundente que van a llevar a el desarrollo sostenible de esas zonas en las cuales estamos trabajando. Ahora bien, una de las principales obligaciones del PROCEDA es buscar la cofinanciación para ver cómo se gestionan esos proyectos. Y de esta forma paralela, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en el artículo 4, específicamente la Ley 1549, se dispone que el Ministerio de Educación Ambiental y el Ministerio de Medio Ambiente y los demás ministerios asociados al desarrollo de la política de educación, así como los departamentos, distritos, municipios y todos los entes autónomos con competencias y responsabilidades en este tema, deben incluir en los planes de desarrollo y presupuestos anuales partidas, pues para que a partir de ellos se hagan la ejecución de planes y programas encaminados al fortalecimiento de dicha política. Adicionalmente a esto, pues de forma muy acertada, la Política Nacional de Educación Ambiental establece como un reto impulsar la inclusión de la educación ambiental en los diferentes instrumentos de planificación local, como son los planes de ordenamiento territorial. Y asimismo, mediante la Circular 093 del 2010, la Procuraduría General de la Nación exhorta a esas autoridades ambientales a incorporar como una variable fundamental esta variable ambiental en dichos instrumentos. Bueno, seguido de esto, voy a comentarles en la siguiente diapositiva. Podemos ver cómo específicamente, y en esta guía o en esta temática fundamental que hoy nos congrega, es hablar sobre las obligaciones ambientales. Ya he hablado de otras, pero específicamente aquí vamos a hacer la reunión de ellas, y es la que acabo de mencionar, que es la inclusión en los planes de desarrollo y en el presupuesto anual, todas las partidas necesarias para la ejecución de estos planes. Definitivamente, la entidad territorial debe formalizar instrumentos que nos ayuden a contextualizar la política, y obviamente la implementación de estas herramientas tan potentes como son los PRAE, los PROCEDA y los IDEA.
Definitivamente todo esto tiene que estar encaminado sí o sí desde el sector, ya sea público o privado, y netamente en el sector educación, a la protección del ambiente, a la que se den esos bases de ecología y la presentación y la preservación, perdón, de los recursos naturales, ya que esto tiene que ser obviamente de un cumplimiento obligatorio. Siguiente. Otra de las obligaciones que los entes territoriales deben cumplir es el apoyo y coordinación y ejecución de los planes establecidos por todos los estamentos educativos. De aquí que es súper importante que las corporaciones ambientales apoyen a la promulgación de estos planes, y hay partes que tienen que ver tanto con la educación formal y no formal. Entonces, cuando hablamos de educación formal, ellos tienen que ayudar a hacer el seguimiento de estos planes y la formulación y la implementación de estos, mientras que cuando hablamos de la educación no formal, ellos deben tratar de implementar y generar sus planes para trabajar con ellos mismos. Esto en general ustedes lo podrán ver en la guía de obligaciones que estamos hablando, y de forma muy particular, pues obviamente quiero hacer hincapié en la de promoción de jornadas ambientales y campañas de educación ambiental para la participación siempre de la comunidad, y obviamente recibir de forma abierta pues todas las sugerencias que surgen a través de, pues de la participación de este grupo tan importante. Bueno, seguido de esto, quiero comentarles y presentarles casos de éxito, y voy a ir exclusivamente de un PRAE. ¿Cómo podemos revisar que efectivamente las corporaciones y los entes territoriales están haciendo PRAEs? Aquí en el link que presento en la diapositiva usted puede ingresar y puede buscar fácilmente PRAEs exitosos en Colombia, y en la primera entrada o en la primera interfaz de esta página nos presenta un mapa donde usted puede hacer clic en los iniciales y puede llegar a ver cuál ha sido el estado de los PRAEs que actualmente se están desarrollando. De forma particular, y en la siguiente diapositiva quiero comentar el caso de una población en el Valle de Aburrá, en el municipio de Copacabana. Ellos iniciaron un PRAE en el año 1995 por iniciativa de varios educadores y obviamente de la comunidad. Este proyecto ha beneficiado a muchísimas personas, a más de 10.000 personas en los barrios pues aledaños a la institución. ¿Y cuáles fueron el punto de partida? Iniciar por identificar cuáles eran las problemáticas que estaban siendo afectadas a esta comunidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que muy cerca a la institución hay una quebrada y es un punto de referencia y obviamente de comunidad para todo el sector. Sin embargo, por su alto contenido de contaminación causado por el crecimiento desorganizado de la zona, la carencia de acueducto y el alcantarillado en gran parte de la zona, pues ha llevado a que se origine que el 100% del agua se capta de la quebrada, y pues a través de sistemas alternativos no tecnificados, pues se haya un consecuente vertimiento de las aguas residuales y residuos sólidos a la quebrada. ¿Cuáles han sido, y en consecuencia a todos los aspectos que ellos detectaron, qué es lo que ha podido pasar? Pues precisamente, y también unido a que hay una alta precipitación, a que hay una baja capacidad de drenaje de los ductos que conforman y que dan precisamente con el puente de acceso a la institución, se produce un desbordamiento de la quebrada, y esto frecuentemente lleva a que se presenten inundaciones de la institución. Obviamente, cuando hay una baja pues de la inundación, pues obviamente se quedan en la superficie, quedan sedimentos, materiales de arrastre, lo que genera obviamente malos olores, el deterioro del paisaje y la proliferación de vectores que obviamente pues aumenta la morbilidad de la población estudiantil, y pues principalmente generando un tipo de enfermedades de tipo cutáneo, respiratorio y digestivo. Con todo esto, y una vez hecho el diagnóstico y teniendo tan latente la problemática, la comunidad como tal, ¿qué buscó? Pues estaban totalmente encaminados a generar estrategias educativo-ambientales orientadas a la formación, primero que todo, de actores comunitarios para la gestión, el cuidado, la protección y conservación del uso racional de las fuentes hídricas. Obviamente también haciendo uso e implementando y generando procesos de educación ambiental con respecto a la producción más limpia, al manejo de residuos sólidos, al aprovechamiento de los mismos, de cómo transformar y hacer del maestro un investigador nato
que obviamente contribuyera también al desarrollo y a la solución de esta política que estaba afectando a la comunidad. Asimismo, y cuando se da todo este proceso, pues lo que se quiere también es generar un favorecimiento y una comprensión conceptual de las realidades locales, tanto para los docentes como para los estudiantes y obviamente en general de la comunidad. ¿Cuál fue el factor de éxito de este PRAE? Que obviamente empezó a formalizar y a generar un currículo dinámico que rompiera la rigidez del mismo y que incluyera áreas del conocimiento que dan un estudio interdisciplinar, porque es muy básico y es uno de los, digamos, pilares de la educación ambiental, y es que tiene que ser interdisciplinar, y obviamente con esa generando espacios de reflexión crítica para revisar qué nos está pasando en el entorno y cómo podemos llegar a una solución pragmática. ¿Cómo hicieron el PRAE inicialmente? Pues a través de una metodología de acción-participación, que es algo, una metodología de investigación típica para este tipo de casos, y a partir de este eje se llevó a la reflexión y a la comprensión de la temática del contexto, y así a generar esa construcción social del conocimiento. De este gran PRAE y teniendo un diagnóstico tan preciso, pues obviamente pudieron llegar a atacar situaciones como fue, digamos, las soluciones y todas las acciones que generó la comunidad. Se desprendieron acciones materializables para la ecodiversidad, para la separación de residuos sólidos en la fuente, para producción de abonos orgánicos, la producción de alimentos orgánicos y pues principalmente la sensibilización ambiental, que eso es lo que principalmente se quiere. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está, esto es una guía. Creo que también es un instrumento valiosísimo, y es cómo podemos unir la cultura del emprendimiento en los establecimientos educativos y cómo podemos trasladar dicho emprendimiento hacia los proyectos ambientales. Siguiente. Vamos a hacer como la alusión de que el concepto como tal de emprendimiento es esa forma de pensar, de razonar, de actuar de forma centrada, buscando otras oportunidades de una manera amplia y con un equilibrio que lleve a un resultado novedoso y que beneficie en general a la población. De forma particular, y cuando unimos la parte de emprendimiento con la parte de PRAES y con la parte ambiental, pues podemos generar una forma diferente de pensar, de sentir, de generar conciencia ambiental a través de la generación de iniciativas o ideas que fortalezcan ese desarrollo de la creatividad, de la innovación, de cómo el uso racionable y racional y importante de los recursos pues va a llevar a un desarrollo humano y sostenible. Todo esto se puede llevar a cabo cuando yo uno los PRAES y uno ese sentido de innovación a los proyectos escolares y pues obviamente a los proyectos pedagógicos productivos, que fue lo que mencioné actualmente, que funda también las obligaciones del CIDEA. Siguiente, por favor. Para concluir, entonces voy a permitir hacer unas conclusiones. En esta, como ya lo había mencionado, pues el ordenamiento constitucional colombiano contempla la incorporación de la educación ambiental en la ciudadanía, con estos planes que se desarrollen y que sean garantes del cumplimiento de las funciones estatales para la producción de los recursos naturales y su entorno. La educación definitivamente es un instrumento potente, indispensable para el proceso de los pueblos, para la construcción de una mejor armonía, de una mejor sociedad, y obviamente de cómo estos pueden llegar a generar impactos positivos en el ambiente, que adopten medidas necesarias y obviamente que nos ayude pues, a prevenir y a mitigar impactos ambientales negativos. La educación ambiental es un proceso dinámico que debe ajustarse a todas las prioridades pues, del país, entendiendo que debe hacer un previo diagnóstico de las problemáticas. Un PRAE para una zona de Cundinamarca no será lo mismo que una zona costera y demás. Esto es muy particular y debe pensarse muy bien en conjunto con la comunidad, hacer muy particular las problemáticas para hacia sí mismos las soluciones. Siguiente. Bueno, en fin, otra de las conclusiones importantes es que se deben tener y generar, obviamente, partidas que obviamente después ayuden a la consolidación de estos planes.
Estos planes deben estar precisamente dirigidos a la sensibilización y que obviamente a la generación de esa conciencia que a través de esos mecanismos pedagógicos y didácticos lleven a la solución pronta de un colectivo. Si bien es cierto, las actividades o las diferentes actividades que pueden llevarse a través de la educación ambiental pueden tener retos, sin embargo, estos son totalmente materializables. Si obviamente el conjunto de autoridades y demás, en conjunto con la comunidad, trabajan de forma mancomunada para la emisión de soluciones tangibles y materializables. Muchísimas gracias por su tiempo y su colaboración y espero que esta charla les haya sido de mucho beneficio. Muchísimas gracias a ti, Marta, por esta presentación tan nutritiva que nos acabas de dar en relación a nuestro módulo 3, sesión 5 de Educación Ambiental. Tenemos un espacio para preguntas efectivamente, te las quiero compartir, todas las que nos han llegado en el chat. Y vamos con la primera, y es, ¿las corporaciones autónomas regionales tienen alcance para evaluar los PRAE en su competencia? Sí, claro que sí. O sea, digamos que las corporaciones tienen esa afinidad de trabajar en consenso junto con las secretarías, ¿cierto? Y es obviamente deber de las ACAR implementar y acompañar esos planes. Entonces, si hay que hacer determinados ajustes, si hay que hacer esos determinados valoraciones, pues obviamente las corporaciones están en total capacidad porque ellas tienen, digamos, esa autoridad para poder ejercer dicha función. Perfecto, vamos con la siguiente. Los comités interinstitucionales de educación ambiental y los planes y el Plan Municipal de Educación Ambiental, ¿cada cuánto hay que actualizarlos? Mira, normalmente cuando hay una progresividad del plan, pues se hace una evaluación más o menos anual, ¿cierto? Si obviamente se llega a una solución pragmática, entonces puede haber un cierre del plan. Pero también es cierto que si el plan ha pasado un tiempo, ha generado ciertas soluciones, sin embargo no ha dado las soluciones que precisamente se querían dar con respecto a la solución, y se tienen entonces adelantos del plan, lo que puede hacer pivote para generar nuevos planes. Entonces estos pueden ser, por ejemplo, de forma anual o bianual, pero también depende obviamente de la extensión y alcance de los planes. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cómo se pueden implementar los proyectos ambientales escolares en esta época de pandemia y cuál sería la estrategia para trabajar con las instituciones educativas? Bueno, mira que, por ejemplo, hay varios hay temas en los cuales se puede trabajar en los PRAEs, ¿cierto? Principalmente nosotros cuando hacemos alusión a un PRAE se nos viene a la cabeza netamente residuos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, actualmente las instituciones y desde la universidad, por ejemplo, estamos trabajando en la parte de ecodiversidad, cambio climático, preservación de recursos. Entonces, esto no puede ser netamente, o sea, es un factor clave el campo, ¿cierto? Sin embargo, obviamente la generación y el cambio de chip de que esta situación nos permite cambiar o salir de nuestra zona de confort para generar nuevas estrategias, pues es bastante interesante. Yo pienso que la virtualidad o los encuentros sincrónicos pues también deben ser un medio, por ejemplo, para atacar otro tipo de situaciones. Y es bastante interesante cómo ahora instituciones siguen tratando de generar nuevos espacios y para atacarlos desde la forma netamente pedagógica y didáctica. Entonces, obviamente uno de los, digamos, factores claves es ese cambio de conciencia y yo puedo trabajar mucho con los niños en formación de valores, en formación de actitudes, en cambio de actitud y eso pues lo puedo hacer también a través de plataformas, de lecturas, de encuentros. Por ejemplo, ahorita está muy de moda y muy pertinente todo lo que es el trabajo colaborativo, mientras obviamente se presentan esos espacios en los que podamos ir en contacto y estar en contacto con el entorno. Perfecto, Marta. Tenemos la siguiente. Los consejos de cuenca no tienen usualmente vinculación con los PREA. ¿Qué podrían hacerse desde los entes territoriales? ¿Qué pide la norma? Bueno, ¿qué puede pasar acá? Si bien, por ejemplo, hay entidades que no tienen esa conexión directamente con el PRAE, sí hay, por ejemplo, entidades o ideas que nos pueden generar y ayudar a otros para generar ese tipo de conexiones. Entonces, sí es conocido que definitivamente hay
territorios que no tienen esa conexión con los PRAEs, pero sí hay consejos, el Consejo Nacional Ambiental sí me puede ayudar a generar ese tipo de conexión. Perfecto. ¿La coordinación del CIDEA es de obligación de la Secretaría de Educación con base a la normatividad? Como tal está integrado, es un componente como tal. Digamos que el ente rector y el ente que va precisamente como a revisar todos esos planes, pues es la Junta Nacional o el Consejo Nacional Ambiental, ¿cierto? Entonces, sí deben estar obviamente concatenados y complementados y debe obviamente seguir la norma en donde me dice que yo tengo que aplicarlos, acompañarlos, implementarlos. Ok. ¿El PRAE se debe articular con el proyecto institucional de la escuela o puede hacerse desde una problemática aparte? Lo ideal es eso, lo ideal es que el proyecto educativo institucional esté conociendo obviamente la problemática y que el PRAE obviamente esté encaminado y esté en total coherencia con el PE, ¿cierto? Entonces, lo ideal, como siempre y como lo mencioné, es que haya un conocimiento de la problemática del entorno y cómo yo puedo desde la institución engranarme a atacar, digamos, a esa problemática a través del PRAE. Entonces, no pueden ser procesos atomizados. Perfecto. ¿Qué instrumentos existen para evaluar los PRAE que sean de práctica de las corporaciones autónomas regionales? A ver, pues como hay un acompañamiento de forma técnica, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos, y como lo mencionaba, todos los entes que tengan conocimiento o que tengan alguna labor en la parte ambiental, pues deben llevarme de forma conjunta la evaluación de estos PRAEs. Como tal, creo que no hay un instrumento que me diga esa valoración como tal o esa estimación, esa valoración del PRAE, ¿cierto? Entonces, digamos que todo el conocimiento como tal técnico y de acompañamiento debe venir desde las corporaciones, ¿sí? Pero no hay instrumentos como tal que me digan cuál sería la valoración para estos. Perfecto. ¿A qué se exponen los entes territoriales cuando no cumplen con el papel de fortalecer los IDEAM como comités que cumplen un papel fundamental del trabajo en red en pro de una cultura ambiental? Bueno, aunque la normativa me dice que debe ser obligatoriedad, o sea, que nosotros estamos obligados a seguir y a implementar este tipo de situaciones, de acuerdo con el último reporte o un reporte que tuvimos hasta el 2016 y creo que también es de la Procuraduría, pues hay muchas corporaciones y, por ejemplo, del total, o sea, si nosotros tenemos a nivel nacional casi más de 1.100 instituciones y de esas corporaciones también asociadas a esas instituciones, los PRAEs que estaban acompañando nos superaban casi un 40% de este acompañamiento. Entonces, como tal, pues es un llamado de atención que se les hace porque sí, obviamente, debe haber un seguimiento continuo, ¿cierto? Pero como tal, pues obviamente no tengo conocimiento si hay una sanción como tal cuando no se da ese fortalecimiento, ese acompañamiento desde los IDEAs a los PRAEs. Perfecto. ¿Cómo evitar que no se termine con los PRAE y los proceda atendiendo la gestión ambiental que debe ser resuelta por las autoridades ambientales y los entes territoriales? ¿Me repites otra vez, por favor? ¿Cómo evitar que no se termine, que no terminen los PRAE y los proceda atendiendo la gestión ambiental que debe ser resuelta por las autoridades ambientales y los entes territoriales? Bueno, definitivamente sí, pues yo sigo insistiendo y soy muy enfática en el acompañamiento que tiene que tener la corporación. Obviamente cuando hay una rigurosidad y un engranaje completo entre los PRAEs y los IDEAs y los PROCEDAS, pues obviamente ellos sí definitivamente colaborarán a esa gestión que se quiere obviamente en el territorio. Definitivamente sí debe haber una articulación en estos entes, ¿cierto? Entonces sí, obviamente desde la parte técnica, desde la parte profesional, no hay un acompañamiento a pues obviamente no es que se lleven a procesos aislados, no es que se lleven a procesos que no terminen de la mejor manera, pero sí pueden hacer en esfuerzos no tan débiles
y que después obviamente podrán tener no soluciones tan tangibles para las soluciones o de problemáticas ambientales. Entonces, creo que obviamente sí desde los PRAES y los PROCEAS y los IDEAS como tal, ese engranaje puede llevar a una gestión ambiental consecuente, pero sí obviamente se necesita un engranaje de todas esas entidades que lleven a que se consoliden todos estos proyectos desde que nos dice y que nos demanda obviamente la política nacional como tal. Ok. ¿Cómo podemos integrar cambio climático en los PRAE y los PROCEA? De diversas formas, hay muchísimas formas como hacerlo y eso depende también de la ubicación, eso también lo hace muy particular dónde estoy, ¿cierto? Nosotros no podemos hacer un PROCEA, un PRAE de forma desligada sin desconocer el territorio. Entonces eso depende de dónde estoy, ¿cierto? Depende de la realidad, depende de la problemática, ¿sí? Como yo lo decía, nuestros problemas aquí, por ejemplo, en la sabana, no son los mismos que en la zona costera. Entonces, eso depende del diagnóstico que hagamos de la situación para poder ahí sí generar ese plan, ese proyecto, ¿sí? Entonces, no podría decirte exactamente o puntualmente cuáles serían, porque debo tener una realidad, un diagnóstico de la situación para así poder generar pues una posible propuesta de PRAE encaminada o unida a la parte del cambio climático. Marta, ¿qué norma podrían utilizar los municipios para llevar las propuestas ante los consejos municipales en relación a este tipo de proyectos para la aprobación de sus presupuestos? No, pues obviamente tenemos que incluir pues el 1572. Aquí es donde se da el fortalecimiento como tal de la política. Entonces, ahí es donde me dice exactamente y exclusivamente qué es lo que tiene que hacer como tal para poder institucionalizar ese tipo de proyectos. O sea, en esta ley todavía se fortalece y se institucionaliza como tal la política nacional. Perfecto. Exactamente cuáles serían los lineamientos o indicadores a incluir en los planes de ordenamiento territorial respecto a esta temática de educación ambiental. Como esto tiene que estar unido a los planes de desarrollo, pues tenemos que estar obviamente, y vuelvo y digo, pues el conocimiento, el diagnóstico de la situación, ¿cierto? Tenemos que tener esos insumos, obviamente, para poder generar el plan, ¿sí? Entonces, si yo no tengo ese background, si yo no tengo ese diagnóstico inicial, pues obviamente no puedo generar los planes y cómo incorporar estos en los mismos planes de desarrollo, ¿sí? Ya así sea, pues, municipales o departamentales. Entonces, obviamente, eso está muy de la mano y encaminado, obviamente, con el diagnóstico que nos hagan. Y por eso vuelvo e insisto en esa conexión, ese engranaje de todas las autoridades o todas las dependencias que tengan esa relación con la parte ambiental. Perfecto. ¿Cómo se articulan las comunidades étnicas en la educación ambiental, específicamente en los PRAE, en los territorios colectivos donde se propone la etnoeducación? Sí, esto es digamos, uno de los fines principales de la etnoeducación, de la educación como tal, y hace una particularidad en las etnias como tal. Entonces, obviamente también estos parámetros también deben aterrizarse a ellos y obviamente con ese conocimiento que tienen ellos de la zona, pues obviamente y ese conjunto que deben tener con las políticas, con las autoridades, pues deben hacer que obviamente desde sus territorios pues se genere una mayor educación, ¿cierto? Son procesos que a veces son difíciles por acceso y demás, pero obviamente debe ser un fin respetable dentro de la política como bien lo exige. Perfecto. Vamos con un caso puntual que nos escriben desde la Alcaldía Municipal de Fonseca, La Guajira. Dice el municipio, supongo que solicitó un programa de desarrollo con enfoque territorial y requieren una aclaración sobre el sistema de gestión ambiental municipal y las obligaciones que debería tener competencia este municipio en relación a esto. Si es posible aclararles un poco este tema a ellos. Pero, ¿y cuál es o sea, me puedes dar más información sobre qué fue lo que pasaron, o cuál el proyecto que solicitaron, que presentaron? Podemos entonces solicitarle a las personas participantes de la Alcaldía Municipal de Fonseca que nos especifiquen un poco más en el chat para poderles dar respuesta mediante correo electrónico, lo subimos a la plataforma Canvas. Perfecto, Aina, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ti. Estamos muy puntuales el día de hoy, Marta. Creemos que todas las preguntas las resolvimos aquí en el chat. Estamos muy contentos porque tuvimos un manejo del tiempo excelente. Yo creo que todos estamos con una información muy clara en relación a la educación ambiental en nuestra guía de obligaciones ambientales para alcaldías y gobernaciones. Igualmente, pues toda la información va a quedar en la plataforma Canvas. Ustedes ya tienen conocimiento de que todo el material lo pueden adquirir ingresando a la plataforma. Agradecerles a todos por su tiempo, por su disposición el día de hoy. Estamos cerrando nuestro módulo 3 con este tema tan importante de la educación ambiental. Los esperamos para nuestra apertura del módulo 4. Vamos a arrancar con exploración y explotación ilícita de minerales. Entonces, agradecerles a todos por su tiempo, por su participación, y a Marta, a ti por esta charla y por esta sesión tan espectacular que nos diste el día de hoy en relación a este tema tan importante para nuestras alcaldías, gobernaciones y todos los municipios. Voy a compartirles nuevamente en el chat el listado de asistencia para que me están escribiendo aquí en el chat que aún no lo han podido diligenciar. Igualmente, para cierre de la sesión, les vamos a compartir también la evaluación docente del módulo 2 y la siguiente semana en el chat también les estaremos compartiendo la evaluación docente del módulo 3 para que por favor todos puedan diligenciarla. Muchas gracias, Marta, por tu participación. Muchísimas gracias a ustedes.